Bueno, 11:37 de la mañana en la República Argentina. Seguimos desde los estudios centrales de Sónica, de nuestro streaming. Nos podés ver a través del canal de YouTube como Radio Sónica. Vamos a charlar con la diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Romina Del Pla. Les recuerdo a todos ustedes que ella es profesora, es docente, también acompaña los reclamos de los trabajadores en todas las oportunidades, la vemos estando al lado de ellos. Y bueno, ayer tuvimos un paro de transporte, hoy tenemos un paro de colectivo que se levantó. Entonces la pregunta es hacerle esta reflexión a Romina de si estamos tan mal, por qué hoy se levanta el paro de transporte y por qué en el día de ayer algunos trabajadores que se los entrevistaban en los canales de televisión decían no queremos paro. Entonces me parece que estas reflexiones hay que hacerlas, es un momento como para pensar. Romina, buen día, Maximiliano Lecky te saluda, siempre un placer charlar contigo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va a vos y a tu equipo? Bien, siempre Bueno, muy te bien. agrego que ayer hubo un paro, por ejemplo, de la docencia de la provincia de Buenos Sí, Aires, que fue absolutamente masivo, también de la docencia de Jujuy, hoy de Chubut ayer, hoy está parando también Río Negro, y también ayer fue un paro nacional de la docencia universitaria. ujú, Eh, o sea, esto me parece que es importante porque refleja que hay un malestar que va creciendo y sobre todo una política de ajuste que empieza a encontrar una respuesta muy clara por parte de las y los trabajadores donde encuentran un canal, ¿no? Porque el paro, por ejemplo, docente en la provincia de Buenos Aires fue convocado en primera instancia por la multicolor, por las seccionales combativas que conduce la multicolor, y cuando este paro ya era muy, muy importante en materia de adhesión, los gremios formales tuvieron que empezar a convocar a este paro y a la vez la CETERA tuvo que plantear que era una jornada de lucha, al igual que ATE Nacional y la CTA Autónoma, porque hay muchos reclamos y lo que no se explica, digamos, no se explica desde el sentido común, que es por qué no tenemos un paro general y un proceso de plan de lucha que desemboque en una huelga general para responder a los ataques que recibimos por parte del gobierno nacional de Milei y de los gobernadores, que esté a la altura, digamos, una respuesta que esté a la altura del nivel de los ataques, ¿no? Y la respuesta es, no hay este paro general porque tanto la CGT como las CTA están operando como un proceso de contención, porque cuestionan, pero después van a la negociación y se vio claramente en el tema de la UTA, ¿no? La UTA que de arranque convocó un paro dividido ujú. del resto de los gremios del transporte, lo convocó para levantarlo, claramente, ¿no? No para hacerlo. Te vuelvo a la pregunta original respecto para que lo pensemos y tratemos de ver si podemos hacer una reflexión, porque vos decís, la economía, hay malestar, y la economía y el malestar, la verdad que lo tenemos todos en nuestra economía cotidiana. La verdad que este es un ajuste muy, muy fuerte el que se está produciendo, pero el propio gobierno lo dice, que hay ajuste y la gente sabía que iba a tener este ajuste. ¿Y por qué crees, o si vos también sos de las que crees, que hay una grieta respecto a los que aceptan, digamos, esta metodología del paro y los que no lo aceptan? Porque ayer yo veía los canales de televisión y realmente asombrado cuando le preguntaban a la gente, no estaban de acuerdo con el paro. Bueno, mira, acá hay varias cosas. Primero, si yo le pregunto a alguien que no está involucrada en la medida de fuerza y que está afectado por la medida de fuerza, ¿qué opina? Lógicamente, lo más probable que obtenga es una respuesta negativa. Segundo, si le voy a preguntar a un cuentapropista que no está agremiado o que pertenece a otros sectores sociales, ¿qué opina sobre el paro? Obviamente no van a estar de acuerdo con el paro porque es una herramienta de los trabajadores. Entonces, acá hay un punto que es el siguiente. En primer lugar, hay un balance muy negativo sobre el gobierno anterior, sobre los gobiernos Sí, anteriores, sobre es el rol verdad. de la dirección sindical, sobre el rol del que ha cumplido la burocracia sindical, de la CGT, de las CTAs, conteniendo también los reclamos bajo el gobierno anterior, Es que verdad. permitieron que avanzara un ajuste fenomenal sin decir aguabá.
salvo los procesos de lucha de los sindicatos combativos y del sindicalismo combativo, del plenario del sindicalismo combativo, del movimiento piquetero, que dicho sea de paso, ayer también hizo 500 cortes en todo el país contra la política de ajuste y de persecución política y judicial contra los... Y agrego, Romina, Romina, vos esto lo podés decir porque vos eras una de las que reclamabas durante el gobierno anterior la pasividad de algunos gremios frente al gobierno. Por supuesto, nosotros lo advertimos y decíamos que justamente la falta de respuesta de los gremios y del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales también le allanaron el camino a Milei, porque Milei no sale de la nada, sale de ver también que había una frustración, una complicidad con la situación, un deterioro en las condiciones de vida, y entonces mucha gente pensó, erróneamente, muy equivocadamente, que podía encontrar alguna salida detrás de una ficción de ordenamiento de la economía prometida por Milei. Pero yo te quiero decir que no es verdad que toda la gente se imaginaba que el ajuste iba a ser de esta característica. No es verdad que puede utilizar como coartada el gobierno que entonces, como él anunció un ajuste, porque él dijo que iba a ajustar a la casta, y nadie podía imaginarse, por supuesto nosotros lo podíamos inferir, pero en el común de la gente no podía imaginarse que la casta iba a ser considerada los jubilados, o iba a ser considerada las universidades y los docentes universitarios, que hoy son lo peor pago del país. Muy poca gente podía imaginarse que se iba a considerar que la casta eran las personas con discapacidad o quien necesita una asistencia social como resultado de las políticas sucesivas de ajuste de todos los gobiernos y el aumento de la pobreza. Entonces, la inferencia cuando te dicen se va a dolarizar, se va a hacer tal cosa o tal otra, y se habla y se despotrica contra los privilegiados, ¿sí? Como si fuera un discurso, digamos, contra aquellos que tienen ciertas jerarquías, ¿no? Ese discurso contrario a las jerarquías o contrario a los privilegiados, bueno, mucha gente lo comparte, yo misma lo comparto, en el sentido de que yo considero que no puede haber una clase social minoritaria que se apropie del resultado del trabajo de una mayoría popular, pero justamente esa idea de que se presenta como supuesta combate a los privilegios, después termina en el beneficio total de los privilegiados, y esa es la política de Milei real. Entonces, no es verdad que él hizo campaña diciendo que le iba a reducir las jubilaciones o que iba a atacar violentamente a las y los trabajadores. Entonces, esto también hay que dejarlo, me parece, en claro, porque es lo que también está marcando que donde hay un canal de reclamo y de lucha aparece con total fuerza, ¿no? Y por eso también es muy negativa esta política de contención. Y me parece que se va a empezar a ver cada vez más un plan de lucha en la calle, con cortes de ruta, con paros de distintos sectores, con desde abajo una tarea de desenvolver un proceso de construcción de una huelga general, y empieza a caer muy bien la consigna fuera Milei, que nosotros desde el Partido Obrero estamos desarrollando en la agitación callejera, en el encuentro plurinacional de mujeres y demás, y yo te puedo asegurar que es muy poquita la gente que en la calle no te agarra el volante, y muchísima la gente que dice, sí, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que pelear, porque este gobierno no puede sostenerse con estas políticas durante 4 años, ¿no? Romina, ¿cómo evaluarías este gobierno frente a lo que fue el gobierno de Macri y lo que fue el gobierno de Menem? ¿Qué diferencias le ves o qué igualdad le ves frente a sus políticas? Bueno, mira, yo creo que es un gobierno mucho peor, ¿no?, que todos esos, porque pasa lo siguiente. Nosotros venimos de muchos años y muchas décadas de deterioro en las condiciones de vida. Entonces, cuando Menem privatizó las empresas del Estado, cuando generó millones de desocupados, cuando desreguló gran parte de la economía y demás, el nivel de deterioro general no era tan marcado. Okay. Entonces, también por eso tardó varios años en que mucha gente entendiera las consecuencias de esa política.
Recordemos que Menem no solo gobernó sus primeros 6 años, sino que gobernó, luego tuvo reelección de 4 años, reforma constitucional mediante, y además había gobernado 6 meses de más. O sea que, porque por el adelantamiento de la entrega del poder, o sea que estamos hablando de 10 años y 6 meses. Y logró una reelección y todo, o sea que costó mucho que hubiera una comprensión común, digamos, de lo nefasto de ese gobierno, ¿no? Porque también contó con la anuencia de las direcciones sindicales. Recordemos, Menem en gran parte de su gobierno, las CGTs y compañía, de hecho la CTA se produce como ruptura a partir de esto, y pocos gremios, pocos sectores eran los que lo empezaron a enfrentar fuertemente al gobierno. Entonces veo esa diferencia, pero justamente veo que hay una repetición de políticas que ya fracasaron. Entonces también la idea de que este gobierno puede tener algún éxito en materia económica y demás es falsa. Es falsa, porque lo único que se está produciendo es una fuga de capitales brutal, una bicicleta financiera. El FMI aplaude porque le garantizan que le van a pagar, pero también tiene dudas sobre si le van a poder pagar todo. Y entonces los que más plata tienen, los que más riqueza tienen, los que concentran el saqueo del país, siguen saqueando el país, tienen más concentración de esas posibilidades, y la población cada vez vive peor, ¿no? Y bueno, y a Macri hay que recordar que también creía que se había bajado el riesgo país, que también decían que se había resuelto el problema del acceso a crédito internacional, que también festejaban en aquel 2017 que ganaron la elección de medio término, que bueno, que estaba todo bien, y después recordemos que cuando quiso avanzar con la reforma laboral y la reforma previsional, bueno, se desarrolló un proceso masivo de movilización que no pudo frenar la reforma previsional, pero sí pudo frenar la reforma laboral, que ya la CGT había pactado con el gobierno, y se abrió a partir de ahí un camino de retroceso del gobierno macrista que terminó luego perdiendo las elecciones. Obviamente que el peronismo está tratando de contribuir, como en ese momento, a frenar cualquier proceso de lucha, diciendo ahora, en ese momento decían hay 2019, ahora hay 2025, 2027, lo que sea, para no para frenar que los trabajadores que quieren luchar salgan a luchar. Pero por eso creo que ese camino es criminal. Nosotros del Partido Obrero estamos convocando a un proceso de organización y de lucha ahora, y el 9 de noviembre hacemos un gran acto en Parque Lezama a las 4 de la tarde para discutir a fondo todas estas cuestiones, ¿no? Frente a esto que estás diciendo, hay algo que me parece no menor, y es la última que te hago, abusando de tu tiempo. Que es, primero, la salida de Mondino y la llegada de Weinstein, alguien muy cercano a Estados Unidos, y la asociación directa con la elección que hay en Estados Unidos y la posibilidad de que gane Trump. ¿Cómo ven esto desde el Frente de Izquierda? Bueno, mirá, yo creo que lo de Mondino era ya medio anunciado, ¿no? Más tarde o más temprano iba a ocurrir, porque yo creo que la preocupación de Mondino es cómo se garantiza un nivel de negocios a nivel internacional que en parte la política de Milei obtura en lugar de facilitar, ¿no? Entonces, me parece que la justificación de ese voto final contra el bloqueo a Cuba no tiene nada que ver con mantener una política de Estado ni nada que se le parezca, sino también tiene que ver con el señalamiento que hacen distintos sectores capitalistas a nivel internacional sobre los negocios que se pierden a partir de esta política de bloqueo y de las sanciones que aplica Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece que hay una preocupación en la relación con Brasil, en la relación con otros países importante, y bueno, me parece que ahí termina chocando esta situación. Y bueno, y lo de Huerten es gracioso, porque Huerten era un fan del gobierno de Cristina, ¿no? Era un fan de los negocios que se le presentaba a la Cámara de la Construcción a partir de los negociados de la obra pública y el acceso privilegiado a ciertos contratos. O sea que ahí no correría la auditoría ideológica de archivo y demás que pretenden hacer en la Cancillería, parece que no correría. Pero me parece que sí, el gobierno empieza a tratar de prepararse para continuar una relación todavía en un nivel
de mayor sometimiento en el caso del triunfo de Trump con Estados Unidos, ¿no? Bueno, Romina, siempre un placer charlar contigo. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo, Maxi, y reitero esto de la invitación al acto del 9 de noviembre a las 16 horas en Parque Lezama, acto del Partido Obrero, que aprovecho para invitar a todos los que estén escuchando. Muy bien, Romina del Pla, diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores del Partido Obrero, charló con nosotros en la mañana del arranque. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.